Entonces, buenos días y me gustaría saber en qué quedaron en clases, qué fue, según su entendimiento, lo que vieron. Pueden escribirlo en el chat. Hicimos ejercicio de interés compuesto. Ya. ¿Vieron algo de tasas? Sí, vimos la función, o sea, una fórmula que tenía raíz y una que tenía potencia. Ya, o sea, vieron algo de subir y bajar la tasa. Claro. Ya, súper. Entonces, con eso vamos a continuar. Dejé un ejercicio pendiente en la guía que habíamos visto anterior, así que lo vamos a desarrollar y ahí vamos a continuar. Me parece que es esta, la 3. Ya. Entonces, esto respecto a al interés compuesto e interés simple, dice, un inversionista quiere conocer en cuánto tiempo se duplicará su inversión si acuerda una operación con una entidad financiera que reconoce una tasa de interés del 1,5% mensual. ¿Ya? Entonces, el primer supuesto que vamos a hacer aquí es que como no dice que es bajo interés simple, vamos a estar bajo un régimen de interés compuesto. ¿Ya? Antes que lo olvide, en el chat les dejé el link donde estoy subiendo los videos del laboratorio. Ya tienen su propia como lista de reproducción que dice contabilidad y finanzas, ya, o finanzas y contabilidad. Y ahí voy a estar subiendo su material, como de videos, ya. Igual voy a estar subiendo en el campus virtual los documentos. Ya, entonces, estaba el interés compuesto. Y nos dice que un inversionista quiere saber en cuánto tiempo se va a duplicar su inversión. Por lo tanto, nosotros decimos que tendríamos 2 veces el valor presente, es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés. Y la tasa de interés es un 1,5% y la idea es en cuánto tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a quedar en 2 es igual a 1 más 0,015 elevado a n. Y lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo. Entonces va a ser el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 1,015, eso elevado a n. Y finalmente nos va a quedar el logaritmo de 2 dividido en el logaritmo de 1,015 es igual a n. Y ahí tendríamos en cuánto tiempo. ¿Alguien me podría hacer ese cálculo, por favor? A mí me dio 46,56. Sí, eso. 46, 56. ya, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué unidad de tiempo está expresado este n? Ya, entonces, una de las primeras reglas es que la tasa de interés tiene que estar en la misma unidad de tiempo que los periodos. Ya, entonces, dado este gran supuesto, ¿en qué está expresado este n? Mensual. ¿Ah? Mensual. Mensual, exactamente, porque la tasa de interés es un 1,5 mensual. Por lo tanto, estos son
4,56 meses. Y eso quedaría expresado. Entonces, para duplicar la inversión con un interés de un 1,5% mensual, realmente la tasa, el periodo tiene que ser de 46,56 meses. Y si quisiéramos expresarlo en años, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Lo tendríamos que dividir en 12, ¿sí? Entonces, 46,56 dividido en 12 me da 3,88 años. ¿Ya? Y eso sería la respuesta. Ahí ustedes pueden resolver, o sea, responder en meses o convertirlo a años, ¿ya? Pero lo importante es que no pierdan de vista este gran supuesto, que la tasa de interés tiene que estar en la misma unidad de tiempo que n, ¿ya? Considerando aquello, ahora vamos a comenzar con el siguiente. Y sería este. Entonces, vamos a partir con un ejercicio de tasa de retornos, como para entender que también nos permite esta versatilidad en la matemática financiera de explicarlo también en manera porcentual. Ya dice, usted invirtió un monto de 200 millones y al final de un periodo determinado obtuvo un total de 289.500 millones. ¿Cuál fue la tasa de retorno efectivo que se obtuvo de esta inversión? ¿Ya? Nosotros hemos visto interés simple, interés compuesto, en la cual se pueden despejar las variables que se encuentran en la fórmula. Sin embargo, también nosotros tenemos otras fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos para identificar cuánto fue el total de intereses ganados, que se denomina con una I mayúscula, y sería el valor futuro menos el valor presente. ¿Ya? Esto nosotros lo llamamos como los intereses en términos monetarios ganados. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, imaginémonos el monto de la Teletón que se obtuvo este año, que tiene 1 millón de ceros. Imagínense explicar, o en una reunión, por ejemplo, informar cuántos fueron los intereses ganados, por ejemplo, por haberlo mantenido en un depósito a plazo por una noche, por ejemplo. Sería muchos números, sería así como 1.240.329 y no terminaría. Entonces lo que uno hace es explicarlo en términos porcentuales, ¿ya? Entonces, para los términos porcentuales, un segundo, uno lo que hace básicamente es hacer un ratio que sería de rentabilidad, que sería una R de rentabilidad, y que es el valor futuro menos el valor presente dividido en el valor presente, y todo eso por 100 para que me quede en porcentaje. Y entonces explican estos dos, explican lo mismo, explican los intereses ganados, pero este lo explica en términos monetarios y este lo va a explicar en términos porcentuales. Por lo tanto, ahí es más fácil de entregar la información, ¿ya? Se puede decir como retorno o rentabilidad del efectivo. En este caso, no existe como mayor diferencia, ¿ya? Entonces, el retorno efectivo, ¿cuánto es lo que tuvo? Bueno, como dato extra, cuando aparece MM, significa que está multiplicado por 1 millón, ¿ya? Cada M es son 1000. Entonces, dado aquel dato freak,
a nosotros nos están pidiendo el retorno efectivo de esta inversión. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es a través de esta fórmula porcentual determinar cuánto fue lo que ganamos. Y entonces, lo que ganamos fue 289,5 dividido en 200, arriba menos 200, dividido en 200. Y todo eso por 100. ¿Cuánto nos da? A 44,75. Entonces, un 44,75% fue el retorno efectivo de la inversión. ¿Ya? Sí. Eso sería. Entonces, lo otro es que, por ejemplo, nosotros podríamos haber explicado también cuánto son esos 44,75, ¿ya? Porque eso fue adicional. Se adiciona un 44,75. Entonces, uno lo que podría preguntar, ya, entonces, ¿a cuánto corresponden esos 44,75? Corresponden a 289,5 menos 200. Es decir, a 89 y con todos los ceros correspondientes. Entonces 89 millones y medio. A eso corresponde. Ya voy a anotarlo mejor aquí para que intentamos de dónde salían todos los ceros. ¿Ya? Entonces a 89 millones y medio, o si ustedes lo pueden, también lo pueden expresar así, 89,5 mm. ¿Ya? Y eso sería respecto al retorno efectivo. Entonces, no solamente nos permite la matemática financiera determinar, por ejemplo, cuál es el valor presente, cuál es el valor futuro, cuál es la tasa, cuáles son los periodos, sino que además esta matemática financiera nos permite determinar los intereses ganados en términos monetarios y la rentabilidad en términos porcentuales. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. No, ya. Hay una forma también distinta que ustedes pueden llegar a ver en algún momento cuando estén trabajando o se encuentren leyendo algo, que hay otra manera de calcular el retorno. Esta es como la forma 2, ¿ya? Donde esto es cuando consideramos que los retornos son discretos. Ya nos entregan retornos discretos. Cuando asumimos que los retornos tienen una composición estadística que son continuos, lo que se puede hacer es aplicar el logaritmo natural del valor futuro dividido en el valor presente. Si lo aplicamos aquí, sería el logaritmo natural de 289,5 dividido en 200. ¿Cuánto nos da eso? 0,37. 27%. La diferencia se da entre estos dos como resultados a través de discretos y continuos. Sin embargo, cuando se hablan, bueno, aquí es más drástico porque estamos hablando como de números enteros. Sin embargo, cuando se analizan sobre todo el precio de las acciones, la diferencia entre estos dos cálculos de retorno disminuye, ¿ya? Sobre todo cuando asumimos más plazos de tiempo en los cuales estamos como investigando. Entonces,
Esas son las dos metodologías como de cálculo de retorno, sin embargo en matemática financiera se utiliza esto, ¿ya? Por un tema como de convención. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que ustedes vieron esto, yo les voy a hacer como un mapa mental, ¿ya? Una manera que me gusta cómo explicarlo, que sería sobre la tasa, ¿ya? O sea, ustedes entendieron que hay que subir o bajar la tasa, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una línea de tiempo en la cual pasamos desde desde las horas hasta los años, ¿ya? Donde pasamos por los días, meses, bimeses, trimestres, cuatrimestres, semestres, ¿ya? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, quiero convertir de días a bimeses o a trimestres, nosotros decimos que estamos subiendo, ¿ya? Entonces esta flecha iría como desde el más pequeñito al más chiquitito, ¿ya? O sea, del más chiquitito al más grande. Ahora, como otra forma de cómo entenderlo es, por ejemplo, con un árbol, nosotros decimos que, ¿cómo se llama lo que tiene acá abajo el árbol? Raíz. Entonces acá están las raíces y hacia arriba un sinónimo de subir. Si vamos subiendo, un sinónimo de subir sería elevar, ¿ya? Entonces, o pueden aprendérselo con una gráfica de tiempo o con un árbol, ¿ya? Si yo estoy pasando de una unidad más pequeña a una más grande, voy a tener que elevar y si estoy bajando tengo que aplicar raíz. Ahora la pregunta es, ¿de qué depende n? N depende del número de capitalizaciones correspondiente a M que se puedan realizar en un año. En términos simples, como cuántas veces cabe en el otro. Ya, por ejemplo, si estoy pasando de días a meses, la pregunta va a ser, ¿cuántos días tiene un mes? ¿Ya? ¿Cuántos días, perdón, se puede realizar en un periodo, mejor que en un año? Por ejemplo, ¿cuántos días tiene un mes? ¿Cuántos días tiene un mes? 30. Entonces, n tendríamos que ser 30. Si estamos pasando, por ejemplo, de meses, perdón, vamos a pasar de semestre a bimestre. ¿Cuántos son los bimestres que se encuentran en el semestre? Son 3. ¿Ya? Entonces esas son las preguntas. Entonces vamos a hacer los ejercicios que están acá abajo y se convierta los siguientes. ¿Ya? Un 15% anual capitalizable mensual a trimestral efectivo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que esta tasa que tiene este apellido, esta tasa que tiene este apellido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa tasa? Esa es una tasa nominal. Exactamente. Ya nosotros nos están pidiendo pasarla a una efectiva. ¿Ya? Lo primero, cuando la tasa está nominal, lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir esta tasa nominal a su propio efectivo. Es decir, por ejemplo, una nominal mensual la tenemos que transformar a una efectiva mensual, porque es
como su otra cara. Por lo tanto, aquí sería un 15% la tasa, la tasa de interés efectiva va a ser un 15% dividido en 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como está mensual y esta tasa es anual, la pregunta es ¿cuántos meses tiene un año? Tiene 12. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? 0,0125. 1, o 0, no, 1, O sea, 0,0125. Ah, sorry, me equivoqué. Ah, no, está bien. Es 0,0125. 0,0125 o un 1,25% efectivo mensual, ¿ya? Pero nosotros nos están preguntando por un efectivo trimestral, por lo tanto, nosotros tendremos que hacer un efectivo mensual, pasarlo a un efectivo trimestral. Y esto que está aquí es conversión de tasa, una tasa equivalente. Conversión a tasa equivalente. ¿Ya? Entonces, estamos pasando de meses a trimestres. Tengo que subir o bajar la tasa. Subir Subir la tasa, ¿ya? ¿N cuánto sería? 3. N es igual a 3. Por lo tanto, lo que yo hago aquí sería la tasa efectiva trimestral sería 1 más la tasa de interés elevado a 3. Y todo eso menos 1. ¿Cuánto nos daría? Entonces sería la tasa efectiva trimestral. Sería 3,79% o 0,038. Super. Una forma rápida de ver que estemos haciendo las cosas bien sería como hacer un paso equívoco, pero un poco nos entrega la tendencia, que es, por ejemplo, multiplicar los 125 por 3 y nos debería dar un poco cercano. No es lo mismo, pero nos debería dar un poco cercano para ver que lo estamos haciendo bien. Nos da 3,75, por lo tanto, sí estamos bastante cerca, por lo tanto, el cálculo está bien. ¿Cómo hubiéramos sabido que esto estaba mal, por ejemplo? Si la tasa efectiva trimestral, por ejemplo, esto lo hubiéramos multiplicado por 3, nos da 3,75, y por ejemplo la tasa efectiva trimestral nos hubiera dado 8. Si no hubiera dado 8 es como, no, es mucho, ya, porque como mínimo tendría que ser 3,75. Entonces esto era elevado a 3. Súper bien. Ya, entonces, la siguiente dice, un 18% capitalizable semestral a bimensual efectivo. Y entonces lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Esta sería la nominal, que sería una nominal semestral. La tendríamos que pasar a una efectiva semestral, que sería una tasa efectiva de 0,18 dividido en cuántos semestres tiene un año. Estas tasas son anuales, entonces serían 2. Por lo tanto, la tasa sería de 0,9. exacto, 0,09 o 9%. Sí, 0,0. Ya. Y la Profe, pregunta, hay una consulta. Yo solamente tengo que asumir que las tasas siempre son anuales, aunque no me lo digan como en el ejemplo de arriba. exacto. Va a pasar como que va a pasar en el caso de que si por ejemplo esta tasa no fuera anual, se lo van a decir. Como exactamente, como un 18% mensual capitalizable de tal manera.
pero normalmente y siempre esas tasas son anuales, son anualizadas. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Entonces sería un 9% efectivo semestral y este efectivo semestral lo tendría que pasar a un efectivo bimensual. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cuántos bimeses tiene un semestre? 3. 3. Por lo tanto, n va a ser 3. La pregunta, ¿estoy subiendo o estoy bajando? Estoy bajando. Estoy bajando, por lo tanto, mi tasa efectiva bimensual va a ser igual a la raíz cúbica de 1 más 0,09 y todo eso menos 1. Un 2,9%. O sea, 2,91. 2,91%. ¿Cómo podríamos saber si esto está bien? Multiplicando 2,91 por 3. Multiplicamos por 3 y nos da 8,73, que es bastante cercano a un 9%. Por lo tanto, asumimos que ese valor estaría bien. ¿Ya? Ahora, ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Me perdí un poco. ¿Cómo corroboró eso? ya, esto es una correlación así como súper, yo diría que bastante truco, ya como no oficial. Lo que uno puede corroborar aquí sería los 2,91 lo multiplica por 3 y porque son 3 bimestres como en un periodo, eso sin asumir que hay valor en el tiempo y todo eso, y nos da 8,73%, que es bastante cercano a este 9% que era el original. Ya lo mismo acá. Como una corroboración sería multiplicar este por 3, que en este caso nos da 3,75%, que era bastante cercano a lo que nos daba acá. Entonces ahí podemos decir así como vamos más o menos bien. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en este caso, y nosotros hubiéramos dicho está malo completamente, es que la tasa efectiva trimestral nos hubiera dado 8%. Como que 8% y 3,75 no tienen mucho que ver. Entonces, en ese caso uno dice, creo que hice mal el cálculo. ¿Ya? Igual en este caso de acá, por ejemplo, si nos hubiera dado un 4% aquí abajo, uno diría como no, está mal, porque como mínimo tendría que ser 9%, o sea, 8,73, y me estaría dando 12%, y entre un 12 y un 9 hay harta diferencia, ¿ya? Eso Igual sería. por 3, porque es el n, el por Exacto, 3. exactamente. Ya, mire, vamos a hacer este. Dice, un 12% anual efectivo cuatrimestral a mensual efectivo. Ya, entonces en este caso tenemos una efectiva cuatrimestral y la tenemos que pasar a un efectivo mensual. ¿Ya? Aquí, perdón, es un... sí, está bien, ya. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es de un cuatrimestral a un mensual. ¿Cuántos meses tienen un cuatrimestre? 4. 4. Si estoy pasando de un cuatrimestral a un mensual, ¿qué estoy haciendo? ¿Subiendo o bajando? Bajando. Ya. Por lo tanto, yo digo, mi tasa efectiva mensual sería la raíz cuarta de 1 más 0,12%. Y eso menos Eso da un 2,87%. 2,87%. Y listo. Esa es la tasa. ¿Ya? Que uno podría volver a hacer como este cálculo medio random y multiplicar esto por 4 y nos daría 2,87 por 4 nos da 11,48, que es cercano al 12%.
Ya, entonces uno dice, ok, lo hice bien. Ya, en este caso, este anual se me coló. Ya es un 12% efectivo cuatrimestral a mensual efectivo. Y entonces, efectivamente, se va a cargar un 2,87% mensual, que sería lo equivalente a un 12%. ¿Se entiende el concepto de equivalencias de tasa? Más que como la matemática que hay detrás. Sí, yo tengo una duda, profe. ¿Ese sería un ejemplo como cuando nos decían que la tasa no era anual, o no? Eh, ¿Sería un ejemplo claro, de...? cuando nosotros nos entregan las tasas efectivas, no son anuales, son del periodo. Por ejemplo, es como efectivamente se va a cargar un 12% en el cuatrimestre total. Si Ya, uno perfecto. quisiera ver cuánto es anual, tendría que pasar de cuatrimestre a anual. Por ejemplo, si quisiéramos ver cuánto es esta tasa anual, podríamos decir el efectivo cuatrimestral, o ya que está el mensual, vamos a hacerlo un poco más engorroso, uno podría decir el efectivo mensual lo voy a pasar ahora a un efectivo anual. Entonces tendría que ser N12, entonces sería el efectivo anual, va a ser 1 más 0,0287 elevado a 12 menos 1. Y esa sería la tasa efectiva anual. Que sería similar a una nominal. ¿Cuánto daría eso? Uno coma cuarenta. O sea, esa sería, se me equivoqué. 0,40. Sería como un 40,4%. ¿Así? Sí, ¿Así? Ya, entonces sí, sería un 40%. ¿Un 40%? sí. Aprox, sí. A mí me dio un 40,4. Ya. Vamos, entonces vamos a ponerle un 40,4. Ahí. Entonces esa sería la efectiva como anual. Y esa sería la cuatrimestral y esta la mensual. ¿Ya? El término de conversión de tasa significa que, por ejemplo, si yo llego a tener una alternativas de inversión y ahí me dicen, mira, tengo para ofrecer tres distintas modalidades. Que tu inversión genere intereses efectivos cuatrimestrales de 12%, que genere intereses efectivos mensuales de 2,87% y que genere intereses efectivos anuales de un 40,4%. ¿Cuál de las tres alternativas es mejor? Las tres, ya, porque básicamente las tres provienen de un mismo como inicio. Ya solamente Profe, que pero ahí no sería mejor la mensual, pero netamente porque la capitalización sería mensual. no, en este caso la equivalencia de tasas es, o sea, si ponemos todos heteropares, así como el monto, el periodo de tiempo de inversión, lo que hace la conversión de tasas, cuando hacemos equivalencia de tasas, lo que estamos tratando de hacer es eh, ver, por ejemplo, una tasa a qué equivaldría exactamente en otra unidad de tiempo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen elegir entre una efectiva cuatrimestral, una efectiva mensual y una efectiva anual como estas, así como, ¿cuál es mejor? ¿Un 12% efectivo cuatrimestral, un 2,87% efectivo mensual o un 40,4% efectivo anual? Da lo mismo, en este caso da lo mismo, ¿por qué? Porque son equivalencias de tasas, todos son lo mismo en unidades de tiempo Ah, distintas. ya, pero no tiene que ver con en qué periodo de tiempo como que vamos a ver el retorno. Bueno, eso sería como un segundo supuesto, es como ya, ok, si me da lo mismo, o sea, si está dando lo mismo la tasa de interés, vamos a ver el flujo, cómo me afecta el flujo de la empresa. Quiero que esto me genere los intereses mensuales, cuatrimestrales o anuales.
Y uno diría ahí como, ah, ya, prefiero que me llegue como antes el dinero o más veces durante el año, por ejemplo, y uno dice, ya, entonces, de estas tres tasas como son equivalentes entre sí, me voy a quedar con el flujo que es mensual, ¿ya? Sin embargo, esos intereses solamente se contabilizan, no se ganan en el periodo. A ver, se contabilizan, es decir, que uno como que lo escribe en el papel, pero no entran hasta que termine como el vencimiento de la inversión. ¿Se entiende? Como lo que traté de explicar. Es como, por ejemplo, uno hace una inversión en un depósito a plazo y lo hace durante un año, por ejemplo. Y dice que la capitalización es efectiva mensual. No significa que yo todos los meses voy a recibir, por ejemplo, en mi cuenta dinero. Significa que todos los meses va a generar intereses, pero sin embargo yo eso lo voy a tomar como un todo al final del periodo. ¿Ya? O sea, cuando termine el año de inversión, ahí recién yo voy a ganar este dinero, como tenerlo en mi poder. ¿Ya? Entonces ahí dependería del tipo de instrumento, de lo que yo quiero lograr con esta inversión, por ejemplo, en mi flujo y eso. ¿Ya? Entonces, en términos como generales, cuando tenemos que tomar decisiones, es súper importante la decisión en las tasas, que las tasas se encuentren en una unidad de tiempo igual entre todas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si nos hacen tomar una decisión entre una efectiva mensual, una efectiva trimestral y una efectiva cuatrimestral, pero que no se ha hecho un trabajo de equivalencia de tasas entre ellas, es decir, que no tienen dependencia una con la otra, lo que tendríamos que hacer ahí es hacer una unidad de tasa efectiva que sea igual para poder comparar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso ahora. Entonces dice, un empresario necesita decidir entre tres ofertas de crédito que recibe del sector financiero. La primera cobra una tasa de interés del 12,58% efectivo semestral. La segunda, una tasa del 6,1% efectivo trimestral. Y finalmente la tercera, una tasa del 1,99% efectiva mensual. Aunque conoce poco de finanzas, sabes que no puede comparar entre estas tres tasas de interés y le pide a su jefe financiero que le halle la tasa efectiva anual equivalente de las tasas anteriores para poder tomar la decisión. Entonces, el primer como supuesto que nosotros asumimos es que estas tres tasas probablemente no son equivalentes. Ya eso sería como una hipótesis que nosotros planteamos. Estas tres tasas no son equivalentes. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es comprobar esta hipótesis a través de equivalencias de tasas. ¿Y a qué unidad como base lo vamos a transformar? Lo vamos a transformar a una tasa efectiva anual. ¿Se puede hacer a otra unidad de tiempo? Sí, se podría hacer, por ejemplo, a una efectiva semestral, a una efectiva trimestral y una efectiva mensual, como para no trabajar el doble, pero en este caso nos están pidiendo una tasa efectiva anual, ¿ya? O sea, depende de lo que nos estén solicitando. Entonces vamos a partir con la primera. La primera tasa, la tasa número 1 va a ser una efectiva semestral que la tenemos que pasar a una efectiva anual. Por lo tanto, N, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. 2. Entonces N va a ser 2 y como estamos pasando de semestre a año, estamos subiendo la tasa. Por lo tanto, la tasa efectiva anual va a ser de 1 más 0,1258 elevado a 2 y todo eso menos 1. ¿Cuánto daría eso hoy? Que viene y era elevado a 2. Me dio 26,74%. 26,74%. Ya. La pregunta es, ¿tiene sentido para ti que sea 26,74%? Sí, tiene mucho sentido porque 12,58 por 2 es 25,16. Ya, entonces se parecen. Listo. Súper. La otra tasa es una efectiva trimestral, que la estoy pasando a una efectiva anual. Por lo tanto, ¿cuántos trimestres tiene un año?
¿Sí? ¿Alguien dijo algo? 4. 4, exactamente. Entonces estoy pasando de una efectiva trimestral a una efectiva anual, por lo tanto sigo subiendo 1 más 0,061 elevado a 4 menos 1. ¿Cuánto nos da eso? 26,72. 26,72%. ¿Ya? Y por último, la tercera tasa es una efectiva mensual, que lo estamos pasando a una efectiva anual. ¿Cuántos meses tendría un año? 12. 12. Entonces la tasa, perdón, acá puse tasa trimestral. Efectiva anual sería de 1,0199 elevado a 12 menos 1. Medio 26,67. Entonces, si nos damos cuenta, el primer supuesto se cumple. No son equivalentes. Como todas las transformas manuales, no son equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, la pregunta es, si estoy pidiendo un crédito, ¿cuál sería lo que me conviene? ¿Una mayor tasa o una menor tasa? ¿Una menor tasa? Exactamente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la alternativa que me conviene? La 3. La 3, exactamente. Entonces me tendría que quedar con este crédito que tiene un 1,99% efectivo mensual. Ya eso va a ser el contrato. Como es efectiva mensual, mis pagos van a tener que ser mensuales. ¿Ya? Entonces aquí uno puede decir, ok, esto es, pero en el caso de que yo pueda hacer pagos mensuales. Esto en caso de que yo tenga pagos, esto es trimestral. Y este pago semestral. ¿Ya? Entonces ahí lo primero es, ok, a mí me convendría esta tasa de un 26,67% en caso de que mi flujo de la empresa me permitiera hacer pagos mensuales. ¿Ya? Por ejemplo, veámoslo en el caso de hoy, así como hoy Chile como está. Nosotros tenemos un emprendimiento y nos están entregando un crédito para el capital de trabajo. ¿Ya? ¿Cuál de estas tres tasas sería conveniente para nosotros en la situación actual que está como en Chile? La primera, asumo, sí. Ya, sí. Lo que estamos claros es que probablemente los pagos mensuales no serían una buena alternativa, porque no estamos generando como un flujo, ya, como constante, como lo estábamos haciendo, por ejemplo, antes. Por lo tanto, me tendría que inclinar como por alguno de estas dos, ya sea con pagos semestrales o pagos trimestrales. Y si nos damos cuenta, la diferencia anual, equivalente anual, es bastante mínima entre hacer pagos semestrales y pagos trimestrales. Por lo tanto, asumimos que los intereses de las cuotas semestrales y los intereses de la cuota trimestral probablemente no sean tan diferentes como en suma, ¿ya? Probablemente sí, el monto de la cuota semestral va a ser proporcionalmente mayor a un pago de una cuota trimestral. ¿Se entiende? Porque en esa cuota semestral voy a estar pagando, por ejemplo, la mayor parte, la mayor proporción del crédito, mientras que en un trimestral es como que con una cuota podría pagar dos, ¿ya? En tal caso, por ejemplo, en Chile, hoy uno podría tomar una tasa de este tipo, ya, o sea, estas no son las tasas que se manejan, pero a lo que voy es que el costo-beneficio entre esta tasa y esta, mayoritariamente el beneficio va a venir por esto, ya porque nos entrega la opción de hacer pagos semestrales en una economía que estaba más inestable, por lo tanto vamos a empezar a pagar luego, ¿ya?
Entre una cuota y otra van a pasar 6 meses. Ya, vamos a hacer esta. ¿Qué tasa efectiva trimestral está cobrando una entidad financiera que proporciona una línea de crédito al 12% nominal semestral? Entonces aquí lo único que nos están diciendo es si la tasa es una nominal semestral, pásala a una efectiva trimestral. ¿Sí? En tal caso, tendría que ser de una nominal a una efectiva trimestral. Para lograr esto tendríamos que pasar primero de una nominal semestral a una efectiva semestral y luego esta efectiva semestral pasarla a una efectiva trimestral. Así vamos a hacer estos pasos. Entonces, esto es lo que nos piden y lo primero vamos a hacer eso y después. Entonces, la nominal semestral era una tasa efectiva semestral de un 12% dividido en ¿cuánto? Estas tasas están anuales, por lo tanto sería 12. Por lo tanto, la efectiva, perdón, es nominal semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Por lo tanto, esta sería una tasa del 6% efectivo semestral. Y para transformarlo en un efectivo semestral, una efectiva trimestral, ¿tengo que subir o tengo que bajar? Bajar. Bajar. Como tengo que bajar, la pregunta es ¿por cuánto tengo que bajar? ¿Cuántos trimestres tiene un semestre? 2. 2. Entonces uno lo que hace es la efectiva trimestral va a ser igual a ¿para qué lo voy a anotar? La raíz cuadrada de 1 más 0,06 y todo eso menos 1. $2,96%. Y eso sí tiene sentido porque si multiplico eso por 2 voy cercano al 6%. ¿Ya? Esa sería la tasa efectiva trimestral que está cobrando una entidad. ¿Ya? Ahora, para que entendamos, cuando hacemos crédito hipotecario, crédito de consumo, emisiones de bonos, por ejemplo, o todo instrumento financiero, siempre se trabaja con tasas efectivas. ¿Ya? Las tasas nominales son tasas referenciales, son lo que nosotros de repente llamamos las tasas de pizarra, que básicamente sirven como para tener una presentación de estas tasas, ¿ya? Pero cuando uno toma decisiones, tiene que ser siempre a raíz de una tasa efectiva, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con otro tipo de tasa que sería la tasa real? La tasa real incluye la inflación del momento en el país, por ejemplo, en el que uno se encuentra. Y ahí uno lo que tendría que preguntarse cuando va a tomar crédito y todo eso, o inversiones, por ejemplo, es, ¿la inflación está considerada o no está considerada? Porque como vimos, como conversamos en la clase anterior, si no está considerada, probablemente una inversión, por ejemplo, que entrega un 2,96%, y actualmente es un 3% de la inflación en el país, probablemente no me esté generando nada. Pero si está si no está incluida, o sea, eso sí no está incluida. Si está incluida, tendría que ser como esto más la inflación. ¿Ya? Entonces, básicamente como es eso más la inflación, este factor queda como sin considerar y eso sería como el rendimiento efectivo, la tasa efectiva que realmente tendría una inversión. Y entonces eso sería como una pregunta que uno también tiene que hacer al momento de tomar la inversión, como ¿está considerada la inflación o no? ¿Ya? Eso. Bueno, esto se pasó muy rápido. Pensé que íbamos a demorar un poco más. Así que, bueno, si tienen dudas, alguna duda, como de lo que hayan visto en clase, que no hayan como entendido bien. ¿Podrías, por favor, publicar de nuevo el link en el chat? Que como llegué tarde no estaba, por favor. Un segundo. Estoy
partir aquí. Sí, aquí. Bueno, ahí está el link, ¿ya? Ya Así es. está el video anterior, así que para que lo puedan ver. Ajá, eso. Tengo un libro que se los puedo mandar, así como transfugamente, que es de matemática financiera. De esto, repetir, documentos. No, lo veo. Siempre pierdo ese libro. Bueno, les voy a pasar un libro que es de pura matemática financiera y tiene muchos ejercicios como para que ustedes puedan ejercitar. Y eso, porque no son hasta ahora. A ver. No, ya, no importa. Bueno, eso se los mando por el correo para que lo tengan. Y bueno, dejaríamos la ayudantía hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que hayan visto, que no estén entendiendo? Algo como de concepto. Básicamente vimos esto en verdad, así que ¿Sí? por mí nada. Sí. Nicolás Quedó súper levantó claro la igual. mano. Súper. Nicolás levantó la mano. Sí, ¿por qué de nominal semestral se pasó a efectiva semestral dividiéndolo simplemente en dos? O sea, la nominal no era ¿cómo decirlo? ¿Aquí? La que se iba a cobrar en el último, porque Ya. llegué como tarde a media. Ya, la nominal, para ser pasada efectiva, solamente se divide en los periodos de capitalización que tienen un año. ¿Ya? Entonces, para pasar de una nominal a una tasa efectiva, uno lo que hace es decir, la tasa efectiva va a ser mi tasa nominal dividida en las capitalizaciones, en M. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto de esto hay en un año? Ya, por ejemplo, si es no sé, un 5% nominal con capitalizaciones, no sé, a ver, cuatrimestral. La pregunta sería entonces para pasarla a una efectiva, sería un 5% dividido en cuántos cuatrimestres hay en un año, ya porque esta tasa está anual. Entonces, ¿cuántos cuatrimestres? Son 3, por lo tanto lo divido recién en 3. Cuando pasamos de efectiva a efectiva, las efectivas consideran el término de interés compuesto, que es el interés sobre interés. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiere decir eso de interés sobre interés? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 y ganamos 1 de interés, tenemos 11. Por lo tanto, a ese 11, este 1 por interés, a ese 11 ahora se le calcula el 1%. Y a eso se le va sumando. Eso sería como un interés sobre interés.
Entonces la tasa efectiva lo que considera es realmente lo que se está generando por concepto de intereses bajo el supuesto de un interés compuesto. Por lo tanto, la conversión entre una tasa efectiva y una tasa efectiva, otra tasa, se llama equivalencia de tasa y eso sería como subir y bajar la tasa, ¿ya? Pero para pasar de una nominal, que sería una tasa referencial, a una efectiva, lo único que tenemos que tener es esto. Como cuántas son las capitalizaciones en un año, en caso de que la tasa sea anual, y solamente la dividimos. Lo mismo, si tenemos una tasa efectiva, por ejemplo, y la queremos poner nominal, se tendría que multiplicar. Eso. ¿Se entiende? Sí, mejor. Mejor. Ya. Eso hay que tenerlo presente. Y nosotros siempre trabajamos con tasas efectivas. Por lo tanto, cuando tenemos tasas nominales presentes, las tasas nominales normalmente vienen con apellido, como yo le llamo, así como capitalizable mensual o con capitalizaciones bimensuales. Tienen un nombre más pomposo. Tenemos que transformarlas sí o sí en tasas que sean efectivas, porque con esas son las que se trabajan, ¿ya? Porque son realmente las que se generan en el periodo, ¿ya? Eso. Entonces yo les mando esto por mail y también lo voy a subir a la plataforma que tenemos de la U, ¿ya? Eso. Pan con queso. Terminamos por hoy. Yo les voy a subir este video también, así que cualquier cosa me escriben, no tengo ningún problema. Trato de responder lo más rápido que puedo, pero de repente me pillan los mails, así que ahí me puedo ver un poco, pero eso, ¿ya? Así que estaríamos. Muchas gracias por despertarse temprano para el laboratorio. Nos vemos el próximo miércoles. También. Chao, profe. Chao. Profe, gracias. Estés bien. Igual, bien. chao.